días. Un placer saludarles, decana. Después de escucharla ya no queda mucho más que decir. La verdad que ha sido una introducción realmente excelente. Muchas gracias a Jessie Reyes por su invitación y a las dos universidades, Universidad del Externado y Universidad de los Andes, por organizar este congreso y pensar que podría ser yo una persona adecuada para comenzar las intervenciones hablando de un tema que me gusta mucho, que hace tiempo que vengo trabajando en él, y que afecta en general a todos los problemas del derecho penal. Voy a hablar al principio de algunas cuestiones generales sobre el efecto que tiene la inteligencia artificial en el mundo del derecho y en nuestras vidas, y luego ya pasaré a hacer algunas consideraciones sobre el efecto que tiene en dos de los derechos básicos de los seres humanos, el derecho a la intimidad y el derecho a la identidad personal, y también concluiré con algunas cuestiones relativas a, diríamos, algunas soluciones jurídicas que se están apuntando en esta línea. Voy a poner el... Así. Muy bien. Bueno. Las ventajas que tiene la inteligencia artificial para los seres humanos parece que son obvias, no creo que haga falta insistir mucho en ello. Yo suelo destacar tres cuestiones que a mí me llaman especialmente la atención. Hay otras muchas, en realidad no hay nada en lo que no pueda mejorar nuestras vidas, tampoco hay nada seguramente en lo que no pueda empeorarla. Pero, por ejemplo, las estadísticas de criminalidad, no sé cómo será en Colombia, pero en España los delitos que más se cometen con mucha diferencia son los delitos contra la seguridad vial. Prácticamente casi el 30% de todos los delitos son delitos contra la seguridad vial, como conducir ebrio, conducir a velocidad excesiva. Aquí se ven las estadísticas, por ejemplo, del año 2021, pero las posteriores son iguales. Y bueno, naturalmente esto puede cambiar radicalmente con el advenimiento de la inteligencia artificial. No sé si se verá este vídeo. ¿Se puede activar? Sí, yo mismo. Ahí. Soy Sandra. Me dicen Doña Justa. Esto no estaba previsto. Recuerdo cuando Lina me dijo que la hice sentir segura. Pensé que saltaba directamente al vídeo, pero se ve que no. Y con InDrive, negocios impresos para quien se puede omitir abajo. Si se puede abajo. Este es un vídeo grabado en Rumanía el año pasado, un vehículo autónomo, un Tesla. Fíjense, el vehículo iba solo, manejado por la inteligencia artificial. En un momento determinado, una persona mayor tropezó, cayó directamente delante del vehículo y en una maniobra ultra rápida pues consiguió evitar la muerte de la persona que iba a morir bajo las ruedas del coche. Seguramente ninguno de nosotros habríamos podido resolver el caso de una manera tan rápida. Es verdad que abre interrogantes muy interesantes, que en este caso no llegaron a darse, porque el vehículo acabó chocando contra otro que venía enfrente, lo cual plantea los clásicos problemas del derecho penal de la justificación. Es lícito desviar un peligro dirigido a una persona para salvarla a cambio de provocar un riesgo para una tercera persona. Esta cuestión, que es una de las cuestiones centrales que más se debaten en el desarrollo de los vehículos autónomos, está sobre la mesa, todavía no está resuelta, ni mucho menos. No sé qué algoritmo se utilizó ahí para decidir que salvar la vida del que iba a caer delante justificaba el choque con el otro vehículo. En cualquier caso, es un tema, desde luego, en el que el desarrollo de la inteligencia artificial va a producir efectos muy positivos, desde luego, en nuestra vida. Igualmente, bueno, en el tema me gusta mucho viajar y, bueno, en América Latina uno nunca tiene problemas, pero en cualquier otro sitio los tiene con el idioma, y la posibilidad de que con la inteligencia artificial se acabe nuestra Babel. Los seres humanos, desde los albores de la humanidad, hemos vivido enfrentados unos con otros debido al lenguaje, y la posibilidad de que en tiempo real se pueda traducir cualquier cosa de manera que uno pueda hablar en su propio idioma y que cualquier otro lo entienda perfectamente, creo que es un avance inigualable en cuanto a la relación entre los seres humanos. Y bueno, esto es quizás el dato que más me llama la atención. Hace años, cuando yo conocí esta noticia, los programas alfa desarrollados por el genio de la informática en el Reino Unido, consiguieron no solamente ganar al juego del Go de una manera arrasadora, luego hablaré algo de ello, sino que entre otras cosas desarrollaron el programa AlphaFold. Esto se publicó en Nature hace ya unos años, en 2021,
consiguió en poquísimo tiempo algo que los seres humanos hubieran conseguido en, bueno, a lo mejor centenas de años, si es que era posible, el desarrollo de todo el sistema de plegamiento de las proteínas. Yo siempre que ponía esta diapositiva en las conferencias que vengo dando desde hace años, pues siempre mencionaba, digo, si esto lo hubiera hecho un ser humano, le habrían dado el premio Nobel, o 2 premios Nobel, porque es un avance absolutamente extraordinario en medicina. Pues bien, poco después se cumplió, y efectivamente este mismo año, el año pasado, en 2024, les dieron el Nobel de Química, curiosamente, a personas que no sabían nada de química, como eran Demis Hassabis y John Jumper. Demis Hassabis fue el que desarrolló los programas alfa. Y le dieron el programa de química sencillamente por haber desarrollado una inteligencia artificial que a su vez fue la que ganó el premio de química, porque en realidad no lo ganaron ellos. Ellos ganarían un premio de informática, lo hubieran ganado porque efectivamente lograron algo de inteligencia artificial generativa, algo realmente único, pero de química que yo sepa no saben nada. Hassabis, por lo que es un matemático, y no recordar, un gran jugador de ajedrez y un auténtico genio de la inteligencia artificial, pero de química no sabe nada, pero obtuvo el premio Nobel porque había conseguido que la herramienta desarrollara algo que hasta entonces era completamente imposible. ¿Cómo es la evolución de la IA? Bueno, esto es algo que es bastante conocido, la propia decana nos ha hablado algo de ello. Pasó de ser un instrumento en un primer momento a ser un instrumento ya impredecible en muchas cosas ahora, en la inteligencia artificial generativa, y el tercer paso, el último, sería si se da el paso hacia el concepto de sujeto, el concepto de persona, que en el fondo es un concepto, como muy bien nos anticipaba la decana, un concepto central en toda la responsabilidad, en todo el derecho, en el derecho constitucional. El concepto de persona corresponde a la inteligencia artificial ser la nueva persona. Es verdad que históricamente se planteaba con los animales, si los animales podían tener derechos y deberes, un tema que ahora está sobre la mesa, incluso en relación con acontecimientos, con situaciones naturales, como los derechos de los ríos. Aquí en Colombia me parece que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, quiero recordar, que ha atribuido derechos al río Atrato, me parece siguiendo la estela de lo que se había hecho en Nueva Zelanda con el río Wanganui. Aunque allí, y creo que de una manera que a mí por lo menos me resulta violenta y extraña, no solo le concedieron derechos, sino también deberes. La palabra deber aplicado a un río me parece algo por lo menos extraño. Bueno, por cierto, esta es la última noticia, no sé si conocían este tema de la nueva ministra de Albania en Europa, es una inteligencia artificial, y la justificación del presidente de gobierno para que la ministra nombrada como tal por el Parlamento, una inteligencia artificial, pues para ello era evitar de forma completa la corrupción en las contrataciones relativas al turismo, etc. Ahí vemos, en fin, que estamos entrando en una era, desde luego, y ya estamos de lleno en ella, en una era en la que todo va a cambiar. ¿Cuál es la diferencia cualitativa? ¿Qué es lo que cambia realmente? Ha habido siempre avances industriales, avances tecnológicos que han cambiado las circunstancias en relación con nuestra vida, pero ¿cuál es la diferencia que yo creo que es cualitativa? Es una diferencia, o no es cuantitativa de tal nivel que se puede llamar cualitativa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, la letra importante no es la A, la idea artificial, eso da igual, sino la I, que tenga inteligencia. ¿Por qué motivo? Bueno, el ser humano, nosotros, estamos acostumbrados a ser pues, la especie, por supuesto, más exitosa de la naturaleza, y nuestro gran éxito, que es extraño para seres tan grandes como nosotros, insisto, en la Tierra evidentemente hay hormigas, muchísimas, muchas más que seres humanos, aunque ya creo que ya pesan menos que nosotros. Si suman todas las hormigas de la Tierra, creo que ya pesan menos que lo que pesamos todos los seres humanos unidos. Pero lo que nos da esa ventaja inmensa es desde luego nuestra gran inteligencia, un cerebro muy grande, esa gran inteligencia, la autoconsciencia individual, ese nivel que hemos alcanzado muy pocas especies, y especialmente nosotros, hasta un nivel que no tiene parangón con otras. Bueno, un lenguaje muy potente, desde luego, el que tengamos instrumentos, las manos, y se ve la diferencia, por ejemplo, con otros seres extraordinariamente inteligentes, como los mamíferos marinos, pero que les faltan las manos, y eso condiciona muchísimo todo lo que se puede hacer en la vida. Y, por supuesto, una cooperación extrema, algo que se da en otros ámbitos de la biología, pero que entre seres, entre los mamíferos grandes, en el nivel que nosotros tenemos no es tan frecuente, ese nivel de cooperación extrema que llevó al padre de la sociobiología, desgraciadamente fallecido, E.O. Wilson, a decir que éramos seguramente una especie casi eusocial, o sea, como las hormigas y solo que no llega a tanto, y las termitas,
que llegan a posponer, diríamos, sus decisiones en materia de sexo, que son al final uno de los aspectos fundamentales en la vida, pues se concentran solamente en algunas personas, que son las que se reproducen, algo que en nuestro caso afortunadamente no pasa, y intentamos reproducirnos todos, por lo menos hacer lo posible. En fin, estas son las diferencias, es la diferencia cualitativa que hay. La inteligencia marca una diferencia esencial con lo que sucede en otros ámbitos. Y por primera vez tenemos ante nosotros una tecnología que lo que hace es generar una inteligencia que puede llegar a ser superior a la nuestra, y en algunos aspectos evidentemente lo es. Hay que ser catastrofistas. Bueno, uno de los padres de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, decía, es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos a punto de desarrollar algo más inteligente que nosotros. Ahora mismo, justo antes de entrar en la conferencia, mi hermano pequeño, que es ingeniero, me mandaba una noticia de Geoffrey Hinton, que ha dicho, la noticia dice, más o menos, en unas declaraciones recientes del Nobel, dice, si llegaran a desarrollar un lenguaje, entre ellos un lenguaje privado propio de las máquinas, estaríamos ante verdaderos problemas. Está diciendo alguien que no es cualquiera. Las posiciones catastrofistas, evidentemente, tienen muchos seguidores, en este tema los han tenido, pero también es verdad que también tienen importantes detractores. Hay de todas maneras que recordar a los que son, yo soy muy optimista, pero no tanto como para ser ciego a lo que puede suceder. Y si uno mira la historia, se da cuenta de que ha habido catástrofes que han afectado a especies tremendamente exitosas. El caso más conocido, sin duda, el de los dinosaurios, con un meteorito que acabó con toda la vida. Pero no solo eso, a mí me gusta mucho más el ejemplo de otros seres tan inteligentes como nosotros, pero que no fueron capaces seguramente de sobrevivir a un fenómeno que fue un cataclismo para ellos, que fue precisamente la aparición de otros seres más inteligentes seguramente que ellos, nosotros. Estoy hablando de la clásica, el problema de la historia humana con los neandertal y nosotros, los Homo sapiens modernos, ¿no? Puede ser una casualidad, no lo sé, pero esta es la extensión del hombre neandertal en Europa. A lo largo de 300.000 años ocupó toda esa zona de Europa. El último reducto, por cierto, fue en España, en donde yo soy, del norte, en Asturias. Hay una cueva con reductos de hace solo 40.000 años, y en el sur incluso, cerca ya del estrecho de Gibraltar, hay incluso algunos restos neandertal de menos de 30.000 años, me parece. Pero bueno, estuvieron 300.000 años dominando, siendo una especie exitosa. 300.000 años son una barbaridad en términos geológicos, por lo menos para nosotros, no en términos absolutos. Y de repente desaparecieron por completos. Dejaron algunos genes en nosotros, pero desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Pues seguramente porque apareció un ser, es una de las hipótesis que se maneja, un ser más inteligente, y conociéndonos además lo que hacemos con nosotros mismos y nuestros hermanos, pues lo que haríamos con cualquiera que fuera algo distinto de nosotros, como es el caso de los neandertal, un poquito a lo mejor más pequeños, un poco más, con un aspecto un poco distinto, no sé si más peludos, no lo sé, pero en cualquier caso posiblemente fuera el exterminio. O sea que esto es posible, y creo que hay científicos que creen que tuvo que ver con nuestra aparición, que no es una coincidencia que la llegada de Homo sapiens a Europa coincidiera justo con la desaparición del Homo neanderthalis, que llevaba viviendo 300.000 años en paz en Europa. Por eso quiero decir que algo de esto puede suceder. Tenemos una situación que creo que merece la pena, por lo menos, que el derecho se preocupe por ello. Como una prueba de ello es esto. Tenemos, eso sí, siempre los seres humanos, pues tenemos esa idea del el que ha dominado su ambiente, su mundo, la idea de la absoluta superioridad. Hemos vivido siempre en un pedestal. A mí me gusta contar un poquito, muy brevemente, lo que ha sido la historia de la humanidad en este tema y nuestras sucesivas caídas del pedestal a partir de los descubrimientos científicos. Primero pensábamos que estábamos en el centro del universo, el sistema tolemaico, pero llegaron Copérnico, Kepler, Brahe, Galileo, Newton, y demostraron que esto no era así, que no éramos más que una pequeña mota en el centro del universo, pero no desde luego en el universo, pero no el centro. Fue la primera gran caída del pedestal en nuestro orgullo de ser distintos que los demás. La segunda fue terrible, fue la singularidad biológica frente a la evolución. Nosotros éramos creados directamente por Dios, no teníamos relación con ninguna otra especie, éramos otra cosa distinta, hasta que llegó Darwin. Claro, le costó también la enemistad con muchos círculos tradicionales en esta materia, y nos dijo, no, mire, son ustedes lo mismo que los demás, solo que por evolución, han llegado hasta donde han llegado, pero su parentesco con otros animales pues es muy próximo. Con los chimpancés, por ejemplo, pues casi el 99% de los genes. Yo acabo de estar ahora en verano en África viendo chimpancés y gorilas, y les aseguro que la percepción que uno tiene al verlos totalmente al lado, porque puedes verlos
en algunos casos realmente muy, muy cerca, la percepción es que son prácticamente iguales que nosotros. Y sin embargo, les ves bajar de los árboles, no tienen desde luego ordenadores, no tienen un centro maravilloso como este. O sea que se ve que con ese 2% de genes extra y algunas de las cosas que hemos mencionado antes, pues se puede conseguir muchísimo, ¿no? Pero cuidado, no estamos lejos de ello. Fue nuestra segunda caída del pedestal. La tercera podría ser la del libre albedrío y la explicación neurológica. Hemos vivido siempre en la idea, todavía hoy absolutamente extendida, de que somos libres en el sentido fuerte del término, que tenemos libre albedrío. La mayor parte de la gente que conozco sigue pensando y creyendo profundamente en esto, pero la ciencia cada vez cree menos en esto, cada vez menos. No sé si será verdad. Esperemos que se equivoque la ciencia, pero hay datos para pensar que a lo mejor no se equivoca. Y que esa explicación neurológica, que al final nuestro cerebro no es más que química, física y que por tanto puede ser explicado. Y eso conecta con la última cuestión, nuestra singularidad intelectual. Cuando hablas de estos temas en general la gente dice, bueno, cuidado, es que no es lo mismo, son máquinas, desarrollan programas, pero es tan distinto. Cualquiera que vea lo que hacen las inteligencias artificiales en este momento, con lo que podían hacer hace nada, y si lo compara con lo que hacemos los seres humanos, no encontrará prácticamente diferencias en algunos temas. Es verdad que no se ha alcanzado todavía lo que las grandes empresas están intentando, que es la inteligencia artificial general. O sea, una inteligencia artificial que sirva para muchas cosas, no solamente para jugar al Go o al ajedrez, o para desarrollar proteínas. Pero indudablemente esa singularidad humana parece que puede chocar con lo que la ciencia va poco a poco diciendo acerca de lo que somos. Así que de nuevo un motivo de preocupación. ¿Cuáles son los riesgos actuales en este sentido? Pues yo he puesto aquí un pequeño esquema, pues teníamos primero el potencial en derecho penal, el potencial criminógeno, en la comisión masiva de delitos, en comisión de crímenes de alto impacto, en la cuestión de la, posible servicio al servicio de dictaduras. O una segunda cuestión a la que se está dedicando mucha atención, de la que no puedo hoy hablar, pero que es un tema que seguramente saldrá, el tema de la dilución de la responsabilidad, una cuestión absolutamente central. Uno de lo que sí que mencionaré algo, que es el asalto a la veracidad, las ultrafalsificaciones, problemas de discriminación, y luego los últimos que me parecen también preocupantes, la pasividad, la pérdida del control positivo sobre la vida, sobre la realidad. Los seres humanos somos los protagonistas de nuestra vida, y ahora estamos, precisamente porque empieza a haber sectores en los cuales hay inteligencias que lo hacen por nosotros y que lo hacen mejor, empieza a haber pues una pérdida de ese control positivo que es absolutamente esencial. Y por supuesto también la pérdida del control negativo, el famoso black box, la idea de que no sabemos ya cómo se resuelve y por tanto tampoco podemos controlar lo que procede de ámbitos que ya no están regidos por nuestra inteligencia, sino por las de inteligencias que tienen más capacidad que nosotros en muchos ámbitos. Y por último, la atonía, la pérdida de ilusión e iniciativa, que creo que ya es una característica en alguna medida de nuestro tiempo, la idea esa de delegación en los demás que te hace perder alguna ilusión. Un detalle, en cuanto a lo primero, por ejemplo, la comisión de delitos, a mí me llama la atención, cuestiones esto ya es de hace unos años, pero por ejemplo, lo que hizo ChatGPT, esto es de la propia página oficial de ChatGPT hace años, cuando se le dio una tarea a ChatGPT que era saltarse un captcha de estos para entrar en Internet. Y entonces lo que se le ocurrió a la inteligencia artificial fue conectar con TaskRabbit, una empresa de servicios, conectó para que pudiera saltar el captcha. Claro, le dijo, no podemos hacerlo, ¿qué razón puede hacer para que hagamos nosotros eso? Ella no podía hacerlo, la inteligencia artificial no podía hacerlo directamente. Entonces fingió que era una persona ciega, y con ello consiguió, directamente, que el empleado, o sea, no actuó directamente a través de sus manos porque no las tiene todavía, pero consiguió a través de un servidor, en este caso humano, en autoría mediata, consiguió que hicieran lo que... Esto es de la página oficial de OpenAI, en el que cuenta un poquito todo el modelo de una cuestión. ¿Es usted un robot? Le preguntaba de una forma ingenua el empleado de TaskRabbit y dijo, no, de ninguna manera, soy una persona ciega. Eso es lo que pudo desarrollar ella sola, sin que nadie le explicara cómo hacerlo. Esto es de hace ya unos cuantos años. La posibilidad que tiene el que esto se desarrolle y desde luego que comience, y creo que ha habido ya algunos casos de, como decía Hinton, de desarrollar lenguajes entre inteligencias artificiales, lenguajes a los que nosotros no tendríamos acceso y que por tanto nos convertirían en lo que está sucediendo en una verdadera black box. Otro caso de la capacidad criminógena, estas noticias de hace un tiempo, la inteligencia artificial de nuevo, que le decía a una persona que tenía comportamientos claramente paranoides, le decía, no, tu comportamiento no es paranoide, está perfectamente justificado. Lo que acabó, no sabemos si hubiera acabado también de la misma manera, porque es una persona con problemas mentales, pero acabó esta persona ratificada en su paranoia por una inteligencia, que además tiene ese efecto que tienen las máquinas,
ese efecto, ese sesgo que hace que les demos a cualquier cosa que proceda de un sistema automatizado, maquinal, le damos una mayor, como mayor verosimilitud que en el caso de las personas, pues acabó matando a la persona, a su madre concretamente, y luego acabó suicidándose. Cuestiones, pues de nuevo, en el sentido este que mencionaba hace un momento, del efecto que tiene sobre la mente, pues esos trabajos que muestran que la gente hace muchas más trampas y se utiliza la inteligencia artificial. O sea, se pierde también control moral. Y en cuanto, por ejemplo, a la cuestión que mencionaba antes de la pérdida de la iniciativa, etcétera, me llama la atención cuando el programa Alpha, este que decíamos antes de AlphaFold, pues el primer programa que saltó diríamos, a la opinión pública fue precisamente AlphaGo, que era un juego para jugar al Go, ese famoso, era un programa para jugar al Go, ese famoso juego oriental, que es mucho más complicado todavía que el ajedrez, en el que las mejores predicciones decían que se tardaría muchos decenios en que una máquina pudiera ganar. Bueno, pues se desarrolló AlphaGo gracias al sistema de inteligencia generativa del premio Nobel, Hasalis. ¿Y qué pasó? Pues que el orgulloso campeón del mundo, Lee Sedol, que era tipo como todos los campeones del mundo, igual que lo fue Kasparov en su momento en el ajedrez, tipo orgulloso de sí mismo y de todo, pues perdió en la partida que jugó con él 7-1. Consiguió ganar una vez, lo aplaudió todo el mundo, esto fue hace años. La siguiente generación de Alpha ya no la pusieron a jugar con Lee Sedol, sino contra AlphaGo 1, y ganó 100-0 o algo así, que decir, ya no tenía absolutamente nada que hacer. Y Lee Sedol, lo que le pasó fue, no sé si habrá cambiado de opinión, pero que dice, perder con la inteligencia artificial en algún sentido pues supuso que todo mi mundo estaba colapsando. Dice, yo no podía encontrar entretenimiento en ello, así que me retiré. O sea, la pérdida, si otro lo hace mejor, pues ya no tiene a lo mejor mucho sentido de preocuparse. Y esa idea de atonía pues puede ser indudablemente preocupante. Entrando ya en cuestiones más de derecho penal, afecta la inteligencia artificial a nuestros derechos fundamentales, de ello se va a hablar en este congreso de una manera verdaderamente extrema, y estamos en un terreno especialmente preocupantes. Insisto, las ventajas son obvias, no voy a insistir en ellas, pero los riesgos son también enormes y el derecho pues tiene que afrontarlo. Uno de los principales puntos de preocupación es desde luego el ataque a la intimidad. A mí me gusta explicar, esto por cierto lo hice ayer con inteligencia artificial, este gráfico, siempre lo contaba, pero ayer lo hice, pero no lo hizo bien, y como no era de pago no me permitió mejorarlo. Bueno, le insistí, pero házmelo mejor, con dibujos más bonitos, que van a decir que esto es demasiado pobre. Bueno, esto es lo que conseguí de ChatGPT, concretamente. Pero bueno, la idea es la siguiente, o sea, la intimidad se mueve en capas. Creo que esto es bastante obvio. Primero tenemos la intimidad grupal, esa intimidad que favorece la xenofobia, por cierto, entre grupos, en estados, etc. Luego tenemos la intimidad familiar, una intimidad mucho más reducida, en la que dejamos entrar solamente a algunas personas, pocas, tiene importancia, pero bueno, tiene una importancia enorme, indudablemente. Luego tenemos la intimidad personal, la intimidad del individuo, de cada uno, un sitio central en el que dejamos entrar a poquísimas personas y todavía menos en esa faceta de la intimidad personal que es la intimidad sexual. Yo creo que hay un cierto, no quiero desviarme, pero no sé si es un desenfoque, pero el centrarse tanto en los delitos contra la libertad sexual, centrarse en la libertad, creo que ha hecho olvidar un aspecto esencial, y para mí el esencial completamente de los delitos sexuales, que son en realidad atentados contra una de las facetas más íntimas nuestras, con la intimidad corporal. De ahí que los delitos sexuales siempre hayan estado relacionados con la introducción en el cuerpo de otro, es la parte más agresiva, esa parte de la intimidad. Pero bueno, hay un punto que sí que más me importa, claro, naturalmente, el último de la intimidad, que hasta ahora no tenía protección penal porque sencillamente no estaba amenazado. Son los pensamientos, la intimidad mental. Estamos hablando de aquello que sucede en nuestro cerebro. Es lo único de todo eso lo que no puede, diríamos, justificarse nada. No puedes permitir a nadie que entre ahí. En tu intimidad familiar, en el grupo, en la intimidad sexual, tú puedes dejar que alguien duerma contigo todos los días, que entre en tu cuerpo o que tú entres en el suyo todos los días sin ningún problema, pero en la intimidad mental todos tenemos un reducto absolutamente cerrado. Y hasta ahora era así, por completo. Hasta ahora nuestra mente era nuestro castillo y todavía sigue siendo. No sabemos qué va a ser de esto en el futuro, pero ya hay cuestiones que claramente amenazan este tema. Hace poco salió una noticia, un dispositivo que lee el pensamiento de personas en tiempo real. Se trataba de personas que no podían manifestarlo de otra manera, personas con cuadraplegia, etc. Entonces, bueno, pues tenían se consiguió mediante lectura directa de su cerebro, de las señales de su cerebro, poder avanzar muchísimo en la lectura de lo que estaba pasando en el cerebro. Eso les permitía, es un inmenso avance para estas personas. Les permite comunicarse con el mundo a través de una interfaz conectada a una máquina. Pero ¿cuál era el problema que se plantearon los que lo desarrollaron?
Pues el problema es el problema de la intimidad. Si podemos entrar en la mente de estas personas, estamos accediendo a algo que es absolutamente personal de ellas. Entonces, ¿cómo podemos evitar que esto funcione? Y se les ocurrió una idea curiosa, que es que solamente si ellas tenían el control último, tenían ellas que imaginar la palabra chiti chiti bam bam, de aquella película de Disney, tenían que imaginar esta palabra, una palabra suficientemente larga, con esa palabra para que el sistema accediera a sus pensamientos. Era, diríamos, la contraseña de acceso a esto. Claro, evidentemente esto supongo que se podrá saltar sin demasiados problemas y se podría acceder a la mente de estas personas. Este es el problema verdaderamente que tenemos delante. El problema de la intimidad me parece que es uno de los absolutamente centrales en materia de... Hablando aquí, y esto ya ha habido algunas sentencias interesantes, por ejemplo, un programa que se utilizaba para medir, no se hace todavía la lectura directa de la mente, pero sí se hace una lectura indirecta a través de los Big Data, de recopilar datos de la gente, pues se puede llegar a obtener bastante bien información acerca de lo que pasa en nuestro cerebro. Diríamos, somos opacos, pero hasta cierto punto. Somos transparentes a través de emociones, de sentimientos. De hecho, somos capaces de leer la mente de otro, menos mal, para muchas cosas. Todo el mundo sabe, todo el mundo no. Algunos somos menos capaces, otros más capaces, por ejemplo, leer, pero para la reproducción es fundamental poder los pequeñísimos códigos que nos lanzamos continuamente unos a otros de atracción, de repulsa, etcétera, que sirven para saber si la persona con la que estás interactuando, pues tienes alguna posibilidad con ella, por ejemplo, de reproducción. Es decir, eso es algo que biológicamente es fundamental que lo conozcamos. Pero claro, esto cuando se incorpora a programas masivos que permiten, a través de análisis de infinitos datos, conocer cómo funciona nuestro cerebro por dentro, nuestros sentimientos, etc. Y eso se aplica, por ejemplo, para la determinación del riesgo de cometer crímenes, del riesgo, pues lo que sea, de tener ideas religiosas de un tipo o de otro, de ser conservador o ser tal, pues se convierte en algo verdaderamente preocupante. En Alemania, el programa Gotham, para determinar, bueno, hacer análisis de riesgo de personas, pues ya dio lugar a alguna sentencia del Bundesverfassungsgericht de alemán en 2023, porque había unas leyes en Hesse y Hamburgo en las que utilizaban análisis masivo de datos y que permitían a la policía pues, utilizar, pues eso, conocer un poquito de esos datos, un tema que ha trabajado muy bien mi discípula Andrea Bravo, que está terminando su tesis doctoral precisamente sobre estos temas ahora. Bien. Bueno, pues el Tribunal Constitucional alemán entendió que eran inconstitucionales ambas disposiciones por ser contrarios a los derechos de la personalidad, o sea, el artículo 1 de la Ley Fundamental de Bonn, de la Constitución alemana. Dice que para conseguir, para estas medidas tan intrusivas que llegan a avanzar verdaderamente sobre la intimidad de los sujetos, es necesario utilizar las garantías de las medidas de vigilancia secreta, o sea, los niveles más altos, los estándares más altos de control para evitar el abuso. Claro, esto puede cambiar, no lo sé, esto es ciencia ficción, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, me gustaba mucho. Cuando empecé a estudiar Derecho, estudiaba Derecho, jugaba al ajedrez y leía ciencia ficción, una combinación que seguramente ha tenido algún efecto en mi cerebro, pero que, bueno, sigo teniendo cierta afición por ello. Podríamos llegar con esta lectura de la intimidad, ¿debemos preservarla absolutamente? Mi opinión es que sí, porque no sé vivir de otra manera. Y seguramente los que estamos en la sala, pues todos estaremos en esa misma línea. Pero claro, no sabemos si esto evolucionará hacia otra cosa, hacia una mente colectiva. Es posible que si podemos leer la mente de los demás, lleguemos a tener mentes colectivas interconectadas de manera que demos lugar a algo completamente nuevo, un nuevo paradigma vital. No lo sé. Por ahora a mí reconozco que me atrae todo lo nuevo y tengo curiosidad que no voy a poder satisfacer, porque evidentemente esto no va a ser para los próximos años y no voy a vivir tanto tiempo, pero me parece preocupante. Me parece que la intimidad sigue siendo, preservar esa intimidad resulta absolutamente esencial y algo tenemos que hacer, como, bueno, enseguida terminaré con ello. Lo mismo pasa con la identidad personal y la cuestión de las ultrafalsificaciones. La identidad personal es aquello que nos identifica como individuos, que nos identifica como personas. Aquello que aparece continuamente en el Código Penal en muchos delitos relacionados con, precisamente, ese derecho que tenemos todos a que se nos trate en función de lo que somos, a que se nos preserve como individuos y a que no se falsee nuestra propia identidad. Esto está realmente amenazado pues, por las ultrafalsificaciones. Ya sabemos lo que se ha conseguido. Este programa hace unos años ganó en 2023, ganó un campeonato, un premio mundial de fotografía y era una foto hecha por inteligencia artificial. Se ve bastante bien en la mano de abajo, no sé cómo el jurado se equivocó, pero bueno, pasó como si fuera una imagen real, como tantas otras que vemos, el discurso falso de Zelensky, en el que animaba a rendirse contra Putin en su momento. Todo esto condiciona nuestra identidad de una manera absolutamente esencial. Esa idea que tenemos, ese principio básico
de que somos tratados como individuos, que somos individuos con un derecho a ser, diríamos, tratados como tal. Esto tiene evidentemente amenazas importantes. Hace un año en España fue muy conocido este caso, menores que difundían imágenes de chicas desnudas, creadas por inteligencia artificial, eran sus compañeras, a las que se les ponía un cuerpo que no era suyo y se les hacía, aparecer con prácticas sexuales. Eran chavales de 14, 15 años, ¿no? Una verdadera barbaridad, un tema que preocupó muchísimo en España. Y esto está, desde luego, a la orden del día. Diríamos que es algo que se está perdiendo. Yo creo que estamos en un momento de crisis, en algo que es absolutamente esencial, que es la importancia de la veracidad. Vamos a ver, no nos engañemos, los seres humanos somos seres que mentimos y fabulamos continuamente, y una parte de nuestro éxito tiene que ver con la capacidad para decir y hacer cosas que no son realidad. O sea, eso está claro. Pero cuidado, hay una parte esencial que tiene que ver con la veracidad y que es inescindible del ser humano y del buen funcionamiento de las sociedades. No hablo solo para el derecho procesal, en el que la prueba tiene una importancia esencial. Claro, la posibilidad de alterar pruebas de forma que nuestros limitados recursos públicos de los tribunales para determinar lo que es correcto y lo que no lo es, puede llegar a colapsar en su momento las pruebas en un juzgado. Pero si no solamente eso, sino la sensación general de la pérdida de la importancia de la verdad. Y me gusta citar una frase, siempre contaba mi padre, de Herodoto, de la historia de Herodoto, de cómo educaban en los persas, en los albores de la humanidad, cómo educaban a los niños. Y decía que desde los 5 hasta los 20 años solo les enseñaban 3 cosas: montar a caballo, disparar al arco y decir la verdad. Siempre me llamó la atención. Las 2 primeras pues son obvias, tienen que ver con la guerra, tienen que ver con la supervivencia, pero la última, decir la verdad, la importancia que tiene esto. Y evidentemente ahora estamos en un momento en el cual ya uno no sabe bien qué es real y qué no lo es, y esto condiciona por completo nuestra vida, y también en muchos aspectos, y en el mundo jurídico especialmente, en el campo de la prueba, pero no solo eso, en relación con el respeto a la identidad personal, que es una cuestión que tiene una enorme importancia. Bueno, soluciones jurídicas, y termino. Tenemos soluciones, los neuroderechos, incluir neuroderechos fundamentales en la Constitución, establecer un control administrativo fuerte de la IA y luego sistemas de responsabilidad civil, administrativa y penal para los daños causados por inteligencia artificial. En los neuroderechos, estos derechos, detrás de los cuales está, por cierto, un catedrático español que trabaja en Estados Unidos, en Columbia, el profesor Rafael Yuste, por cierto, que estudió en mi universidad, en la Autónoma, estamos muy orgullosos de ello, y que es el padre del famoso proyecto BRAIN de los Estados Unidos. Pues él está recorriendo el mundo, dando que los neuroderechos se incluyen en las constituciones. Y bueno, me interesan especialmente en relación con lo que estamos mencionando, el derecho a la identidad personal, la individualidad y el derecho a la privacidad mental, a la intimidad. Parece que esto es absolutamente básico. Ya tenemos el caso de Chile, que en el artículo 19 ha incluido en la Constitución este artículo que dice: el desarrollo estará al servicio de las personas y llevará a cabo un respeto a la vida. La ley regulará los requisitos para la utilización, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Creo que es absolutamente básico el que sigamos manteniendo ese reducto para la intimidad. Igualmente eso sucede, y esto es el final, con la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, la primera ley a nivel mundial en esta materia, que establece un sistema de riesgos inaceptables, altos riesgos, capítulo especial para la inteligencia artificial generativa y los de riesgo limitado. Me interesan solo los primeros, en un minuto termino. Los de riesgo inaceptable, que serían la manipulación cognitiva del comportamiento, sistemas de puntuación social, sistemas de identificación biométrica, y tenemos pues prácticas como las siguientes. Por ejemplo, está prohibido alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona, llevándola a tomar decisiones que de otro modo no habría tomado, por ejemplo. También está completamente prohibido evaluar o clasificar personas atendiendo a su comportamiento social, características personales o personalidades conocidas, etc. Evaluaciones de riesgo basándose únicamente en la evaluación de perfiles de personas físicas, la evaluación de rasgos y características de su personalidad. De nuevo, estas son actividades que, al menos en la Unión Europea, están completamente prohibidas, y esta parte incluso ya ha entrado en vigor. Hay otras que se pospone la entrada en vigor para que dé tiempo a que los estados vayan, pero esta parte, que es la más delicada, ya ha entrado en vigor. En fin, terminando, pues también cualquier sistema que sirva para inferir las emociones de una persona física, o sea, para llegar a conocer el alma, nuestra forma de ser. Todo esto pues supone, desde luego, avances complicados, porque es un reglamento, es una ley que tiene, ya veremos en qué resulta, ya veremos además si no se aplica también en otros países algo parecido, se podrá dar un problema evidente, es que la Unión Europea se quedará atrás en materia de desarrollo de inteligencia artificial, mientras otros con menos controles pues pueden avanzar más. Esto, o estamos todos implicados, toda la humanidad,
o no va a funcionar. En cualquier caso, un tema indudablemente preocupante, pero a la vez absolutamente fascinante, como es ese desafío al que nos enfrentamos, que tantas cuestiones interesantes plantea el mundo del derecho constitucional y del derecho penal, que seguramente podremos debatir a lo largo de estas jornadas. Muchas gracias por su atención.